voz está inmortal. Ella es la luz del sol en el nítido alrededor y de la luna y astros pero mi buen Jesús es más brillante luz que el mundo puede recibir. Pero mi buen Jesús es más brillante luz que el mundo puede recibir. Bienvenido a este devocional. Vamos a poner en las manos de Dios este tiempo como lo hacemos en cada uno de estos devocionales. También si tú tienes algún motivo de oración especial por el que quisieras también orar y pedirle al Señor o ponerlo en las manos del Señor, este es el momento para poder hacerlo juntos. Oremos. Señor Jesucristo, venimos ante ti con mucha gratitud, te bendecimos a ti, Señor, te adoramos, te alabamos con todo nuestro corazón. Venimos ante ti también para poner en tus manos todas nuestras necesidades y toda clase de petición que pueda estar presente en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que sigas obrando tu perfecta voluntad en la vida de todos nosotros y que conforme a tu gracia y tu misericordia, tú concedas, Señor, las peticiones de nuestros corazones, sabiendo que primeramente reina siempre tu voluntad para con nosotros. Además, ponemos en tus manos también la meditación de nuestros corazones para que a través de devocionales como estos podamos también crecer en nuestro conocimiento y amor de ti. Dedicamos pues a ti este tiempo devocional y lo hacemos orando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuerda tomar tus propias notas, tomar tus propios apuntes de cada uno de los devocionales que estamos facilitando, o cada vez que tú te acerques a las Escrituras para meditar en ella, es un buen ejercicio que tú utilices algo para observar o para apuntar, alguna observación que tú tengas del texto sagrado. El tema para esta ocasión se titula Ventajas de la sabiduría. ¿Cuáles son las ventajas de la sabiduría? Si en el devocional anterior hablamos acerca de esa guerra de influencias que vivimos nosotros como cristianos en un mundo donde los consejos que no están conforme a la voluntad de Dios, donde las malas influencias abundan por doquier, al mismo tiempo tenemos la sabiduría de Dios que también no se queda de brazos cruzados, sino que clama también en las plazas, en las calles, para brindarnos la sabiduría que nosotros necesitamos. Y en esa batalla nosotros debemos meditar en cuanto a las ventajas de la sabiduría. Eso nos llevará a entender el por qué nosotros debemos no solo preferir la sabiduría de Dios para la toma de decisiones en la vida personal, sino también el por qué debemos estarla buscando. Para ver este tema, vamos a leer juntos lo que la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 2 de Proverbios, versículos del 1 al 15. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón
y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Aquí tenemos versículos que son muy importantes en cuanto al tema de la sabiduría. En esta serie de devocionales sobre el libro de Proverbios, vimos en el primer tema el principio de la sabiduría, vimos en el segundo tema la batalla de influencias, es decir, todas aquellas corrientes de pensamientos, de ideas que son contrarias a la sabiduría de Dios y que en este mundo nosotros, como si fuéramos un terreno de batalla, un campo de batalla, nuestros corazones y nuestras mentes se encuentran bajo esa lucha de influencias. Dios, con su sabiduría, a través de su palabra, la Biblia, instruyéndonos y guiándonos para buscarle a Él y para buscar la sabiduría que Él da. Por otro lado está también el mundo con sus vertientes, o los amigos o las personas que no conocen a Dios, o personas que en algún momento dado quizá conocieron a Dios, pero que se han dejado influenciar por diferentes corrientes que no son o no provienen de Dios, que intentan decirnos o darnos consejos para que nosotros tomemos decisiones basados en las ideas o consejos que ellos dan, pero que son consejos que contradicen la voluntad de Dios o toda aquella sabiduría que Dios nos quiere dar. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la sabiduría? Es decir, en esa batalla, ¿cuál es la ventaja que nosotros podemos encontrar precisamente en la sabiduría que es de Dios? ¿Qué podemos nosotros ver? ¿Por qué debemos buscar la sabiduría? ¿Y qué podemos encontrar al recibirla en contraposición? Así vivimos rechazándola, así vivimos lejos de ella, así la ignoramos cada vez que nosotros decidimos sobre cosas importantes. Bueno, ¿cuáles son esas ventajas? Primeramente, vamos a ver el primer aspecto en este devocional, el cual dice así: el proceso necesario para obtener sabiduría. ¿Cuál es el proceso que necesitamos para obtener la sabiduría? ¿Qué es lo que deberíamos nosotros estar haciendo? ¿Qué debe suceder en nuestros corazones? ¿Qué debe suceder en nuestras mentes? ¿Qué debe suceder en nuestras vidas en general? ¿Qué debe suceder en cuanto a nuestras prioridades, en cuanto a nuestro tiempo, en cuanto a nuestras ocupaciones, para que la sabiduría pueda venir a nosotros, para que nosotros podamos crecer en sabiduría? En los versículos que leímos, del 1 al 4, encontramos unos verbos que nos hablan acerca de las acciones que nosotros debemos emprender o llevar a cabo para hacer posible que la sabiduría habite en nuestros corazones, para hacer posible que nosotros crezcamos en la sabiduría que proviene de Dios. Por ejemplo, en el versículo 1, como ya leímos, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Observa este versículo que está estructurado a partir de una condición o a partir de una condicionante. Es decir, si nosotros hacemos algo, de eso trata. Es decir, este versículo nos dice, si sucede esto, y los siguientes versículos nos van a explicar, pero aquí está hablando de si se cumplen estas condiciones. Es decir, la sabiduría de Dios no vendrá y se va a imponer en nosotros a la fuerza. La sabiduría de Dios viene a nosotros a partir de ciertas condiciones que se deben cumplir para que ésta se haga realidad en nuestras vidas. Así entonces, si observamos en la estructura de este versículo, vemos que se habla de dos condiciones. Dice, si recibieres mis palabras y si mis mandamientos guardares dentro de ti. Bien, entonces este versículo nos habla
de dos cosas que nosotros debemos hacer. Debemos recibir las palabras de la sabiduría, debemos guardar también los mandamientos dentro de nosotros. Recuerda siempre, estas son condiciones elementales para que nosotros podamos crecer en sabiduría. Y continúa el versículo 2 en este mismo aspecto, enfatizando que si nosotros también hacemos lo siguiente, el que haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y continúan las condiciones, dice también, si inclinares tu corazón a la prudencia, es decir, observa siempre, la sabiduría no viene a la fuerza, la sabiduría no es impuesta, la sabiduría necesita que hayan ciertas condiciones en nuestros corazones. La gran ventaja es que son condiciones que dependen de nosotros, es decir, que nosotros tenemos a nuestro alcance poder cumplir con dichas condiciones para que podamos facilitarle a la sabiduría el camino o la ruta que ella debe hacer para venir y habitar en nuestros corazones y en nuestro entendimiento. Así entonces, si por un lado debemos recibirla, debemos guardarla, si como dice ahora también nuestros oídos deben estar atentos a la sabiduría, esto significa prestarle atención a la sabiduría. Fíjate una vez más, la sabiduría no viene en aquellos a quienes ella no le importa. La sabiduría está buscando quien le presta atención, quien le escucha. Y en la segunda parte del versículo, entonces refuerza una condición o la misma condición, diciendo, si inclinares tu corazón a la prudencia, que es una manera de decir también lo mismo que ha dicho en la primera parte de este versículo. Es decir, debemos nosotros estar atentos a la sabiduría, nuestros corazones se deben inclinar a la prudencia. Prudencia y sabiduría están siendo utilizadas como sinónimos en estos versículos, están refiriéndose a lo mismo, a la sabiduría que viene de Dios. Entonces, el siguiente versículo nos continúa diciendo que si nosotros también tenemos esta otra condición, ¿cuál es? Si clamares a la inteligencia. Otra vez, la inteligencia aquí no debe entenderse como esa clase de inteligencia que puede mostrar una persona a través de su coeficiente intelectual alto, o a través de la inteligencia que se demuestra en los estudios, o a través de la inteligencia que se muestra en otros ámbitos. Aquí está usándose una manera de sinónimo a la sabiduría. Entonces, si nosotros clamamos, imagínate, es como decir, estamos necesitando y salimos a buscarla y clamamos sabiduría, buscando obtenerla o intentando encontrarla, y salimos a buscarle clamando por ella. Y dice, y a la prudencia, otra vez sinónimo de la sabiduría, dieres tu voz. Pero observa que todas son características que hablan acerca de lo que nosotros debemos hacer o llegar a hacer para hacer posible que la sabiduría venga a nosotros. Entonces, estas son otras condiciones, y también el proceso para adquirir la sabiduría nos dice en el versículo 4 que si nosotros decidimos otorgarle a la sabiduría un valor tan pero tan alto en nuestras vidas, un valor tan grande, de la misma forma que si nosotros buscáramos algo tan valioso como la plata, como un tesoro, si buscáramos la sabiduría así como buscamos un tesoro valioso, un metal precioso como la plata o el oro, entonces, fíjate, dice, además, si y la escudriñares como a tesoros. Todos estos factores hablan del proceso para adquirir la sabiduría. Recuerda siempre que la sabiduría no vendrá a la fuerza a ti, no viene la fuerza en nadie. Nosotros solemos orar para que Dios le dé sabiduría, por ejemplo, a nuestros gobernantes o a las personas que están a cargo de una autoridad.
Pero realmente, si esas personas no están interesadas en la sabiduría, si esas personas no inclinan sus corazones a la sabiduría, si esas personas no están atentas a la sabiduría, si no la buscan, si no la guardan en sus corazones, si no la piden, si no es una prioridad en sus vidas, así como lo es un tesoro, si no le dan el valor tan importante a la sabiduría, entonces el proceso de adquirir sabiduría no se verá hecho una realidad en nosotros, porque es muy importante que se reúnan estas condiciones. En los 4 versículos habla básicamente acerca de condiciones que deben haber en nuestros corazones. Son condiciones elementales en nuestra mente, en nuestros corazones, es decir, en nuestro interior, para hacer posible el proceso de adquirir la sabiduría. Entonces, o solo hasta entonces, cuando nosotros cumplamos estas condiciones, la sabiduría podrá venir a nosotros y a partir de allí vamos a comenzar a experimentar las ventajas que tiene la sabiduría en nuestras vidas. Por ejemplo, en el segundo aspecto de este devocional, vemos esta gran ventaja de la sabiduría. La sabiduría me guía a conocer a Dios. La sabiduría nos guía a conocer más a Dios. ¿Qué más ventaja que esa? ¿Qué más necesitamos? Si la sabiduría me va a guiar o a encaminar hacia Dios, es mejor y es ventajoso y es muy importante que en mi vida sucedan las condiciones que vimos ya en el primer punto de este devocional. Porque es la sabiduría que tiene esta misión. La sabiduría es, como su mismo nombre lo dice, es absolutamente sabia y ella misma en su inteligencia sabe que su función primaria o vital en nuestras vidas es venir a nosotros y estando en nosotros su misión es encaminarnos a la fuente de la sabiduría, que es Dios. Y cuando la sabiduría nos guía a la fuente de la sabiduría, entonces nosotros vamos a crecer precisamente en esa sabiduría, porque Dios es el que da la sabiduría. Los versículos del 5 al 8 nos enseñan estos aspectos. Dice el versículo 5, entonces, fíjate esta palabra con la que inicia el versículo. Entonces, ¿por qué comienza así? Porque vamos a recordar que los primeros 4 versículos hablaron de condiciones. Es decir, si haces esto, entonces se cumplirá esto otro. O sería algo así, como en términos prácticos nosotros también sabemos. Si yo hago esto, entonces recibiré lo otro. Si yo me comporto de una manera negativa, entonces tendré alguna consecuencia negativa. Si yo hago lo bueno, entonces yo recibiré también cosas buenas. Es decir, este bloque de versículos del 5 al 8 está precisamente conectados con el bloque de los versículos que leímos anteriormente. Si aquellas condiciones se dan o suceden en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a entender lo que es el principio de la sabiduría, como lo vimos en el primer tema de esta serie devocionales. ¿Cuál es ese principio? Es el temor de Jehová, que no es otra cosa más que el experimentar esa reverencia, ese respeto y esa adoración hacia Dios. Tiene que ver con un sometimiento al señorío de Dios, con un reconocimiento a la voz y a la voluntad de Dios y un deseo firme de querer someternos a la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Entonces, si se cumplen las primeras condiciones mencionadas, sucederá esto. Vamos a entender el temor de Dios y observa, hallarás el conocimiento de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué razón es que nuestro mundo carece de conocimiento de Dios? ¿Por qué razón es que una persona, incluso adulta o también joven,
o quizá niños desconocen de Dios o desconocen a Dios. Precisamente tiene que ver con que las condiciones que se han mencionado en el primer punto de este devocional no las están cumpliendo. No buscan la sabiduría, no se dedican, no se ocupan, que en términos prácticos podríamos nosotros traducirlo como, por ejemplo, no le dedican tiempo a aquellos hábitos o disciplinas que tienen que ver con la búsqueda de Dios, que nos llevan a crecer en sabiduría y en conocimiento de Dios. ¿Cuáles son esas prácticas? ¿Cuáles son esas disciplinas? Bueno, por ejemplo, leer la Biblia, meditar en ella, reflexionar en ella, aprender de ella, entender sus enseñanzas, escudriñarlas, guardarlas en mi corazón, hacerlas parte de mi vida en las decisiones prácticas que yo debo tomar en mi vida cotidiana, congregarme con otros cristianos, reunirme junto a ellos y aprender juntos de la palabra de Dios, entregarme a la adoración a Dios, tomar decisiones de consagración para dedicarme a buscar más y más a Dios. Todas esas son las condiciones que yo debo cumplir en mi vida para que entonces yo entienda el temor de Dios y entonces también yo pueda hallar el conocimiento de Dios. Cuando nosotros nos ocupamos de todas esas cosas, entonces todo esto que dice el versículo 5 es posible y los beneficios continúan. Por ejemplo, en el versículo 6 nos va a decir también que porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No hay sabiduría fuera o lejos de Dios. Es Dios quien la da, es Dios quien la otorga. De hecho, quien está escribiendo esto es alguien que experimentó en su propia vida eso. Es el rey Salomón, un hombre o el rey más sabio que ha tenido Israel y que nos ha dejado un legado tan importante porque Dios lo usó para eso a través de la escritura de este libro que contiene sus proverbios mayormente, aunque también el libro contiene otros proverbios de otras fuentes, quizá en los últimos capítulos se menciona por allí, pero mayormente son proverbios de Salomón. Él experimentó en su vida personal porque necesitaba la sabiduría para gobernar a la nación. Él le pidió a Dios, él vino a Dios y él le pidió a Dios sabiendo que Dios es la fuente de la sabiduría, sabiendo que Dios da la sabiduría y que de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia bíblica. Entonces, por eso es muy importante ver estas ventajas de la sabiduría. La sabiduría que es de Dios nos llevará a la fuente de sí misma, es decir, a Dios mismo. La sabiduría que es de Dios viene de Dios y nos va a guiar también a Dios y nos hará que profundicemos en el conocimiento de Dios. El versículo 7, además, nos recuerda o nos enfatiza que es Dios quien provee de sana sabiduría a los rectos. Observa, a los rectos. Los rectos son aquellos que han cumplido las primeras condiciones que vimos en el primer punto de este devocional. Dice que vamos a tener esta gran ventaja, dice que Dios será escudo a los que caminan rectamente, es decir, a los que buscan la sabiduría y se apegan a ella. Y el versículo 8, finalmente, en este segundo aspecto, dice que es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Dios no solamente nos dará la sabiduría, también nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a encaminar, nos va a mostrar la senda por la cual nosotros debemos andar. Y en el tercer punto de este devocional vamos a ver nosotros que la sabiduría también me da este beneficio. La sabiduría me da discernimiento para vivir. Si tengo la protección de Dios, si la sabiduría me lleva a Dios, si busco la sabiduría y la encuentro en Dios, entonces vamos nosotros
bajo las condiciones que vimos en el primer punto de este devocional, y habiendo entonces llegando o encontrándonos continuamente con Dios como fuente de la sabiduría, entonces vamos, en la medida que pasa el tiempo y que nosotros pasamos más tiempo con la fuente de la sabiduría, entonces la sabiduría me va a dar a mí discernimiento para vivir o para decidir sabiamente. ¿Por qué razón nuestra generación en general la vemos tomando decisiones completamente erróneas? ¿Por qué se equivocan las generaciones modernas, contemporáneas? O a través de la historia de la humanidad, ¿por qué las culturas, las sociedades, las generaciones, las personas en particular pueden llegar a extraviarse? Es precisamente porque carecen del discernimiento que solamente Dios puede darnos para tomar las decisiones correctas y para elegir adecuadamente en el camino que Él quiere que andemos. En los versículos del 9 al 15 podemos apreciar lo que dice. Escucha una vez más, o puedes observar más bien cómo inicia también esta parte del versículo cuando dice entonces. Es decir, aquí está todo bien enlazado. Si se cumplen las primeras condiciones del punto 1 en este devocional, entonces vamos a ir a la fuente de la sabiduría, entonces vamos a ser guiados a Dios, entonces vamos a conocer el temor de Dios, entonces vamos a conocer a Dios. Y conociendo también a Dios, porque ya tenemos las primeras condiciones, y conociendo a Dios, entonces ahora se vienen también estas otras ventajas. Entonces vamos a entender justicia, vamos a entender juicio, vamos a entender también lo que es la equidad, vamos a poder también entender todo buen camino. Vamos a andar por la vida y vamos a lograr no solo observar, vamos a poder también distinguir entre lo bueno y lo malo. Vamos a tener las fuerzas de parte de Dios para elegir sabiamente, para decidir por lo bueno, pero vamos a gozar nosotros en nuestro interior con esos filtros espirituales, con esos criterios que tanto vamos a necesitar para poder tomar las mejores decisiones en nuestras vidas. El versículo 10, en esa misma línea, dice que cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Observa otra vez, aquí encontramos otra condición. Aquí va a repetir lo mismo, es básicamente un resumen de lo que vimos en los primeros 4 versículos, en el primer punto de este devocional. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, cuando la ciencia fuere grata a tu alma, entonces viene el versículo siguiente y dice que la discreción nos guardará. Entonces, también, cuando ya vimos en el versículo 10, la sabiduría está en nuestros corazones y la sabiduría fuere grata para nosotros, entonces la sabiduría te preservará. Es decir, aquí dice te preservará la inteligencia, te guardará. Estos son beneficios, porque esto nos lleva a mantenernos lejos de decisiones erróneas, de decisiones malas que nos hacen pagar malas consecuencias en esta vida. Hay personas que miran hacia atrás porque están viviendo un presente tormentoso o están experimentando una consecuencia dolorosa en su vida en tiempos presentes, y ellos saben en su análisis que esto es consecuencia o producto de malas decisiones que se tomaron en el pasado. Probablemente carecían de la sabiduría, no tenían la sabiduría de Dios y no tomaron decisiones basadas en la sabiduría de Dios. Por eso, entonces, no fueron guardados por la discreción o por la sabiduría, por eso no fueron preservados por la inteligencia que proviene de Dios. Y el versículo 12 dice que vamos con ese conocimiento, con esa inteligencia que nos va a preservar, vamos a ser librados del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Y el versículo 13 continúa diciendo también que esos hombres malos que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, de ellos vamos a ser librados de su mala influencia, de su estilo de vida, de su forma de decidir, de su forma de actuar, de su forma de proceder. Y el versículo 14 también
añade que esos hombres malos que no actúan conforme a la sabiduría de Dios, dice que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, es decir, que descansan, reposan en las perversidades del vicio. Esos hombres que no conocen a Dios, que no buscan a Dios, porque no les gusta, no les interesa la sabiduría de Dios, esos hombres, esas personas se alegran de hacer lo malo. Esas personas generalmente reposan, descansan o se alegran en las perversidades de los vicios que este mundo nos ofrece. Y el versículo 15, para concluir, dice, como para reafirmar todo lo anterior, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Asegúrate que tu vida no sea torcida. Asegúrate que tus caminos no sean torcidos. Recuerda que para evitar eso, al alcance Dios ha puesto de ti su sabiduría. Sigue meditando en los puntos de este devocional y los dejo frente a ti para que tú en estos momentos continúes en su meditación. Recuerda tomar en cuenta el proceso necesario para obtener la sabiduría. Recuerda también que la sabiduría te guía a conocer a Dios y recuerda que la sabiduría te dará el discernimiento para vivir.